¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Si bien no podemos estar absolutamente seguros de por qué Judas traicionó a Jesús, algunas cosas son ciertas. Primero, aunque Judas fue elegido para ser uno de los 12, Juan 6:64, toda la evidencia bíblica apunta al hecho de que nunca creyó que Jesús fuera Dios. Incluso puede que no estuviera convencido de que Jesús era el Mesías, como lo entendía Judas. A diferencia de los otros discípulos que llamaron a Jesús Señor, Judas nunca usó este título para Jesús y en cambio lo llamó Rabí, lo que reconocía a Jesús como nada más que un maestro. Mientras que otros discípulos en ocasiones hicieron grandes profesiones de fe y lealtad, Juan 6:68, 11:16, Judas nunca lo hizo y parece haber permanecido en silencio. Esta falta de fe en Jesús es el fundamento de todas las demás consideraciones que se enumeran a continuación. Lo mismo es válido para nosotros. Si no reconocemos a Jesús como Dios encarnado y por lo tanto, el único que puede proporcionar el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna que conlleva, estaremos sujetos a muchos otros problemas que surgen de una visión equivocada de Dios. En segundo lugar, Judas no solo carecía de fe en Cristo, sino que también tenía poca o ninguna relación personal con Jesús. Cuando los evangelios sinópticos enumeran a los 12, siempre lo hacen en el mismo orden general con ligeras variaciones. Mateo 10:2-4, Marcos 3:16-19, Lucas 6:14-16. Se cree que el orden general indica la relativa cercanía de su relación personal con Jesús. A pesar de las variaciones, Pedro y los hermanos Santiago y Juan siempre aparecen en primer lugar, lo que es coherente con sus relaciones con Jesús. Judas siempre aparece en último lugar, lo que puede indicar su relativa falta de una relación personal con Cristo. Además, el único diálogo documentado entre Jesús y Judas involucra a Judas siendo reprendido por Jesús después de su comentario motivado por la codicia a María. Juan 12:1-8. La negación de Judas de su traición, Mateo 26:25. Y la traición misma, Lucas 22:48. En tercer lugar, Judas estaba consumido por la avaricia hasta el punto de traicionar la confianza no solo de Jesús, sino también de sus compañeros discípulos, como vemos en Juan 12:5-6. Es posible que Judas deseara seguir a Jesús simplemente porque vio un gran número de seguidores y creyó que podría sacar provecho de las colectas que se hicieran para el grupo. El hecho de que Judas estuviera a cargo de la bolsa de dinero del grupo indicaría su interés en el dinero. Juan 13:29. Aun mi amigo íntimo en quien confiaba, el que compartía mi pan, ha alzado contra mí su calcañar. Salmo 41:9. Ver cumplimiento en Mateo 26:14, 48, 49. Además les dije: si lo creen mejor, denme mi paga, pero si no, quédatelo. Entonces me pagaron 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: tíralo al alfarero. ¡Qué hermoso precio me pusieron! Entonces tomé las 30 piezas de plata y las arrojé en la casa de Jehová al alfarero. Zacarías 11:12-13. Ver Mateo 27:3-5 para el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Estas profecías del Antiguo Testamento indican que Dios conocía la traición de Judas y que fue soberanamente planeada de antemano como el medio por el cual Jesús sería asesinado. En cualquier caso, Judas tenía plena capacidad de hacer su elección, al menos hasta el punto en que Satanás entró en él. Juan 13:27. Y la presencia de Dios. Juan 13:10, 18, 21. Además,
Judas, como la mayoría de la gente en ese momento, creía que el Mesías iba a derrocar la ocupación romana y tomaría una posición de poder gobernando sobre la nación de Israel. Es posible que Judas haya seguido a Jesús con la esperanza de beneficiarse de la asociación con él como nuevo poder político reinante. Sin duda esperaba estar entre la élite gobernante después de la revolución. En el momento de la traición de Judas, Jesús había dejado claro que planeaba morir, no iniciar una rebelión contra Roma. De modo que Judas pudo haber supuesto, tal como lo hicieron los fariseos, que dado que no derrocaría a los romanos, no debía ser el Mesías que esperaban. Pero si Dios conocía la traición de Judas, tenía Judas otra opción y es considerado responsable de su parte en la traición. Para muchos es difícil reconciliar el concepto de libre albedrío, como lo entiende la mayoría de la gente, con el conocimiento previo de Dios de eventos futuros. Y esto se debe en gran medida a nuestra experiencia limitada de pasar el tiempo de manera lineal. Si vemos a Dios existiendo fuera del tiempo, ya que Él creó todo antes de que comenzara el tiempo, entonces podemos entender que Dios ve cada momento en el tiempo como el presente. Experimentamos el tiempo de forma lineal. Vemos el tiempo como una línea recta y pasamos gradualmente de un punto a otro, recordando el pasado por el que ya hemos viajado, pero sin poder ver el futuro al que nos acercamos. Sin embargo, Dios, siendo el creador eterno de la construcción del tiempo, no está en el tiempo ni en la línea del tiempo, sino fuera de él. Podría ser útil pensar en el tiempo en relación con Dios, como un círculo en el que Dios es el centro, y por lo tanto, igualmente cerca de todos los puntos. De ninguna manera reemplaza la capacidad de Judas para tomar una decisión determinada. Más bien, Dios vio lo que Judas elegiría eventualmente como si fuera una observación presente, y Jesús dejó en claro que Judas era responsable de su elección y que tendría que rendir cuentas por ella. Os aseguro que uno de vosotros, el que come conmigo, me entregará. Marcos 14:18. Note que Jesús caracteriza la participación de Judas como una traición. Y en cuanto a la responsabilidad por esta traición, Jesús dijo: «Ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido». Marcos 14:21. Satanás también tuvo parte en esto, como vemos en Juan 13:26-27, y él también tendrá que rendir cuentas por sus actos. Dios, en su sabiduría, fue capaz, como siempre, de manipular incluso la rebelión de Satanás para beneficio de la humanidad. Satanás ayudó a enviar a Jesús a la cruz, y en la cruz el pecado y la muerte fueron derrotados, y ahora la provisión de salvación de Dios está disponible gratuitamente para todos los que reciben a Jesucristo como Salvador.